Buen día para todos. Con este video voy a pasar a hacer la explicación de qué es una derivada con el ejemplo que nos facilitó el profesor. En el ejemplo nos dice, imagina que tienes que trasladar un carro por estas escaleras hacia arriba y que para ello dispones de unos tablones que irás poniendo de peldaño a peldaño para poder desplazar el carro, es decir, unos tablones que vamos a poner en cada uno de los peldaños del escalón para poder desplazar el carro por ahí. Cuando tenemos ya los tablones ubicados en cada uno de los peldaños, pues entonces ya nos será más fácil transportar el carro hacia la meta, hacia el final. Pero entonces, ¿cómo explicamos aquí qué es una derivada? Pues de una manera muy sencilla. Como notamos al principio de la subida, o más bien en el primer escalón, vemos que el tablón que pusimos tiene una inclinación mayor a la inclinación que tiene el segundo tablón. En este caso, pues podríamos incluso hacer una comparativa corriéndolos así. Vemos que el primer tablón está mucho más inclinado hacia arriba que el segundo y también que cada uno de los siguientes tablones. Si los vamos colocando así todos en el mismo punto, se puede notar que se va reduciendo la inclinación, es decir, van bajando cada vez más. Pero entonces aquí, ¿cuál sería la explicación? ¿Qué es una derivada? Resulta que una derivada es lo que nos está ayudando a determinar esa inclinación que tiene esta cuesta en un punto dado, es decir, en cada uno de los tablones que hemos colocado anteriormente. ¿Y cómo se determina eso? Es decir, cómo se determina pues una derivada. En este caso la derivada de estos tablones o de esta cuesta, pues también de una manera muy sencilla. Como sabemos que cada tablón tiene una inclinación diferente, es decir que hipotéticamente podríamos tomar también cada tablón como si fuera una recta. Podemos entonces, tomando el primero como referencia, para entenderlo más fácil vamos a colocar un plano cartesiano con respecto a la horizontal. Aquí podemos entonces de una manera más fácil medir el avance que se tiene en X y el avance que se tiene en Y en este primer tablón, en este primer escalón. Ese avance pues podemos tomarlo según la unidad de medida. En este caso pues podemos decir que la unidad de medida, ya sean metros, kilómetros, millas, cualquier unidad de medida, vamos a, para hacerlo más sencillo, tomar cada uno de estos cuadritos como si fuera una unidad de medida, es decir, cada uno de estos cuadritos vale 1. Entonces notamos que el avance en X para el primer escalón, para este primer tablón, es de 1 y el avance en Y también es de 1. ¿Con esto qué tenemos? Pues con esto lo que tendríamos sería la conocida ecuación de la recta. Si tomamos este tablón como si fuera obviamente pues una recta en ese plano cartesiano, se apreciaría de la siguiente manera. Y esa recta tiene una función determinada como f de x, que lo que nos dice esa función f de x de esta recta es con respecto a x, al avance en x, cuál ha sido el avance en y. Y se escribe de la forma y igual mx más b. En este caso f de x es y, sería mx más b. Esa sería entonces la ecuación de esta recta o de este primer tablón. Esa ecuación, como ya he mencionado, lo que nos está diciendo al resolverla es el valor de y, el valor que tiene y con respecto al valor de x. Y entonces, ¿para qué nos serviría la función derivada? ¿Qué es una función derivada? La función derivada de x, lo que nos estaría explicando, lo que nos estaría diciendo, ya no sería la posición en y con respecto a x, sino la inclinación
en ese punto, en el punto 1, 1, la inclinación que se tiene pues con respecto al mismo punto. Es decir, lo que nos dice la función derivada es básicamente el valor de la pendiente, y esto lo podemos comprobar pues con la fórmula matemática, de manera que si tomamos toda la cuesta que hay que subir con el carro y le ubicamos pues una fórmula f de x a toda esa cuesta, como ya dije, pues en este caso ya no sería con cada uno de los tablones, sino que sería pues la fórmula para toda la cuesta, y de esa manera entonces encontrar en cada punto de x la posición en y, que para eso pues nos serviría el f de x, y la f derivada de x para ya lo que sería toda la cuesta. Lo que nos estaría dando sería el resultado de la pendiente en el punto obtenido. Es decir, si tenemos por ejemplo que el carro ha avanzado hasta este punto, entonces la función f de x nos dirá qué altura tiene el carro con respecto al avance que lleva, y la función derivada nos diría entonces la pendiente que tiene la cuesta en el punto en el que está ubicado el carro. Y esto podemos comprobarlo muy fácilmente de la forma matemática, como ya mencioné antes, con la ecuación y igual a mx más b, que nos diría pues el valor de la función, y con alguna de las reglas de derivación. Y voy a tomar como ejemplo entonces el último tablón utilizado para subir el último peldaño de la escalera, y podemos notar que en ese último tablón el avance en x es de 6 cuadritos y el avance en y es de un cuadrito. En este caso entonces pues la función f de x estaría determinada de la siguiente manera. Sabemos que f de x pues tiene el valor de y, que es 1, es igual a mx más b, de donde también podemos entender que m, que es la pendiente, tiene un valor de y con respecto a x, es decir, de y sobre x. Sería 1 sobre 6 por el valor de x, que es 6, más la b, que es el valor que en este caso no tenemos determinado y tenemos que despejar para encontrarlo. Al despejar la b encontramos que es igual a 1 menos 1. Este menos 1 viene siendo el resultado de un sexto multiplicado por 6, nos da 1, y al pasarlo al otro lado queda negativo, y pues 1 menos 1 en este caso es 0, por lo tanto el valor de b para esta ecuación sería de 0. Y ya conociendo el valor de b, podemos entonces escribir la función f de x para esta sección, para este tablón que hemos ubicado acá. Esa función f de x entonces sería 1 un sexto por 6 más 0, aunque pues tampoco sería tan necesario, pero para que quede de la forma y igual mx más b, yo lo pongo de esta manera.
para poderlo entender más fácil. Y la función derivada, entonces, como ya hemos dicho, al resolverla nos tendría que dar el valor de la pendiente, que es 1/6. Y eso lo comprobamos haciendo entonces la función de derivación, aplicando, para hacerlo más sencillo, la regla de potencias. Entonces la regla de potencia nos dice que es este número que está multiplicando a este, lo vamos a multiplicar por la potencia de este. Como en este caso la potencia de este es 1, vamos entonces a poner 1 por un sexto, esto multiplicado por 6 elevado a la 0, porque estaba elevado a la 1, y le restamos 1, así que quedó en 0, más este 0 es una constante, igual pues no tiene valor de 0, cada constante, la derivada de una constante es 0. Este 0 pues al ser una constante, igualmente su derivada es 0. Como ya dije pues también antes, no era tampoco tan necesario ubicarlo, pero igual yo lo continúo ubicando acá para que nos quede de la misma manera la fórmula. Y como ya dije también antes, pues al resolver esto, esta sería la función derivada de x, pero al resolverla, el resultado nos tiene que dar como resultado el valor de la pendiente, que también ya lo conocemos, que es 1/6, y lo determinamos pues sabiendo que al resolverla este 0 no lo contaríamos para nada, y este 6, como está elevado a la 0, pues tiene un valor también de 0, y 1 multiplicado por 1/6 nos da como resultado 1/6. Por lo tanto, esta función derivada, al resolverla, nos da como resultado el valor de la pendiente para este punto dado. Si hacemos estos mismos pasos con cada uno de los tablones, vamos a obtener la pendiente para cada uno de ellos. De esta manera entonces se puede saber fácilmente que la función derivada lo que nos está diciendo es el cambio que se ha tenido en cada tablón con respecto a la horizontal, es decir, la pendiente de cada tablón. Como ya sabemos, una función f de x al resolverla nos dice la posición de y con respecto a x, y una función derivada de x lo que nos dice es la inclinación que ha tenido esa función en específicamente ese punto. Pues de esta manera es como yo he podido comprender el qué es una derivada, para qué nos sirve, y también pues cómo se usa con este ejemplo que nos ha facilitado el profesor. Espero haberme explicado de la mejor manera posible y que sí me hayan entendido bien la explicación.